Hello everyone, once more here on Talk. I'm really happy to have you, all of you here on Talk. Welcome once more, bienvenidos una vez más. Todos ustedes que nos sintonizan a través de la señal de UTV. Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por acompañarnos en todos los programas y los comentarios que nos envían a través del YouTube. Gracias, thank you very much. Y pues estamos muy gustosos de que las clases que estamos teniendo aquí por televisión les haya servido mucho y les esté sirviendo mucho en sus dudas que tienen en el colegio, en el aprendizaje personal del idioma y en todo lo que ustedes pues involucra a esto del inglés. Thank you very much. And now, here today, Cynthia Navarrete, she's a student and she's here with us. Cynthia está con nosotros y nos va a acompañar el día de hoy para interactuar con ustedes en el programa del día de hoy. Cynthia, how are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm good. You're ready to learn English? Yes, I'm very happy for being here. Okay, she's really happy to be here. Muy contenta de estar aquí. Y sin perder pues más tiempo, arranquemos con la pregunta de esta semana que tiene que ver con nuestras madres. Una pregunta muy fácil que la vamos a aprender. And this is the question of the week. So, please, Cynthia, help me to repeat the question. Okay. What does your mother usually do in the morning? Let's repeat. What does your mother usually do in the morning? Let's do it once more. What does your mother usually do in the morning? What does your mother usually do in the morning? Very good. ¿Entendemos qué dice esa pregunta, Cynthia? ¿Qué usualmente hace tu mamá en la mañana? Very good. What does your mother usually do in the morning? Y en lugar pues de poner your mother, pueden poner otra persona. Pueden decir, what does your sister usually do in the morning? Yes. ¿Qué persona le reemplazarías ahí? My aunt. Ok, podría decir, what does your aunt usually do in the morning? Podrían poner su vecino, por ejemplo, what does your neighbor usually do in the morning? Yes. Pueden, en lugar de poner your mother, pueden ser your father. What does your father usually do in the morning? O también pueden poner un nombre, por ejemplo, my name is Guillermo. Pueden decir, what does Guillermo usually do in the morning? What does Cynthia do in the morning? Y para responder a esta pregunta, vamos a ver 4 respuestas que nos van a ayudar. And this is the first one. Okay, Cynthia, I'm going to ask the question and you are going to answer, all right? Okay. So, what does your mother usually do in the morning? She usually cleans the house. Very easy. Now, how about if you ask this time the question? Ask me the question. To you? Yes, please. Okay. What does your mother usually do in the morning? Okay. She usually cleans the house. Y en casa ya sabemos qué significa este verbo, cleans. She usually cleans the house. Y la foto ya nos da una idea qué es esto de clean. Sería ella limpia la casa. Practiquemos una vez más. What does your mother usually do in the morning? Again. The answer? What does your mother usually do in the morning? She usually cleans the house. She usually cleans the house. Very good. Esa es la primera respuesta. She usually cleans the house. Vamos a ver ahora la respuesta número 2. Answer number 2. Here we go. So, Cynthia, what does your mother usually do in the morning? What does your mother usually do in the morning? Okay, you were supposed to say the answer, but it's okay. Okay. She makes lunch. Let's practice. I'm going to ask and you're going to answer, all right? Okay. What does your mother usually do in the morning? She makes lunch. Very good. Now, ask me the question. Okay. What does your mother usually do in the morning? She makes lunch. She makes lunch. Y tenemos otra respuesta. Ella hace el almuerzo. La primera era she cleans the house. Yes. She cleans the house. Ahora estamos viendo she makes lunch. Vamos a ver qué más hacen nuestras madres o nuestras mamás en la mañana. And this is question number 3. Answer number 3. Okay, Cynthia, what does your mother usually do in the morning? But now, tell me the answer. Okay. What does your mother usually do in the morning? She always listens to music. Aha, now ask me the question. What does your mother usually do in the morning? She always listens
to music. Y nos acordamos de esa S que está después de listen. Recuerden que es la regla de la tercera persona en singular. She always listens to music. What does your mother usually do in the morning? She always listens to music. Very good. ¿Y qué tal si vamos a ver la última respuesta? Ok, la última respuesta a esta pregunta de la semana. What does your mother usually do in the morning? No está difícil. What does your mother usually do in the morning? Vamos a ver la última respuesta. So, Cynthia, what does your mother usually do in the morning? Sometimes she watches the news. Very good. What? Y espero que en casa pues ustedes estén repitiendo junto a Cynthia, practicando la pronunciación. Es muy importante que ustedes en casa lo hagan. Vamos a hacerlo muy despacio esta vez. Y quiero que después de mí ustedes repitan. What? Cynthia. What does Vamos your- palabra por palabra para que en casa lo puedan hacer, ¿ok? Okay. What What does does your your mother mother usually usually do do in the morning? in the morning? What does your mother usually do in the morning? The answer, please. Sometimes she watches the news. Very good. Sometimes she watches the news. She watches the news. Y esto de she watches the news significa ella mira las noticias, ¿verdad? Y la pregunta de esta semana nos está ayudando a ver algunos temas que habíamos visto en la unidad 5, porque el tema del día de hoy es una pequeña revisión de la unidad 5. Unit 5, review. Let's repeat this word. Review. 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 Entonces, ¿sabes qué significa review? Revisar. Yes, Unit 5 Review, Unidad 5, revisión de la Unidad 5. Yes. Y uno de los temas más importantes que vimos en la Unidad 5 es cómo realizar preguntas, cómo hacer preguntas con el auxiliar do y el das y con palabras de preguntas informativas. En inglés se llama WH words o Information Question Words. Así que vamos a ver cómo se realiza esto, pero vamos a ver unos ejemplos para que nos ayuden a recordar más de lo que les estoy hablando. And these are 3 examples of something that we studied in the lessons in Unit 5. So let's repeat the questions, okay? Okay. And the answers. What do you do for exercise? I do aerobics. Very good. Let's practice again. Again, question number 1. What do you do for exercise? Answer. I do aerobics. Very good. Question number 2. Where do you go? I go to the gym. Where do you go? I go to the gym And question number 3. Who do you go with? with my brothers. Ajá, y podemos ver que la primera pregunta, ¿qué me está averiguando? Si yo hago ejercicio. Ah, bueno, ahí tenemos esa palabrita que dice what. ¿Te acuerdas qué significa eso? ¿Qué? ¿Qué? Entonces dice, ¿qué haces para hacer ejercicio? ¿Qué haces para los ejercicios? Dice, I do aerobics. Number Yes. 2 dice, where do you go? Where? ¿Dónde? Exactly. ¿Dónde vas? Dice, where do you go? To the gym. Y la última dice, who do you go with? ¿Quién? Who, ¿qué es who? ¿Quién? Very good. Pues y vamos a ver a continuación, vamos a ir al pizarrón, ¿ok? Y tú me vas a acompañar ahí, no te muevas, ¿ok? Ok. Y ustedes en casa pues me van a acompañar al pizarrón y vamos a hacer un recuento de cómo se hacía esto de las preguntas, de las WH y todo eso. No vamos a aplicar mucha gramática, solo les voy a enseñar un truco que es súper fácil de utilizar. Vamos a grabarnos vamos a memorizarnos una pregunta que sea fácil. La más fácil es esta y muy fácil de recordar, sí. Where do you live? ¿Ok? Esta es una pregunta súper fácil de memorizar. Where do you live? ¿Tú sabes qué significa where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Where do you live? Y esta pregunta tiene todos los elementos que necesito para realizar una pregunta con estas palabras informativas, information question words. Ok, y miren, voy a hacer lo siguiente. De esta oración voy a sacar muchísimas, las que a ustedes se les ocurran. Lo más importante de esto es saber identificar el sujeto de la oración. ¿Ok? Aquí dice, ¿dónde vives tú? ¿Ok? Where do you live? Ahora sí,
¿Cómo le cambiaríamos este sujeto para no decir dónde vives tú, sino para decir dónde vive tu mamá? ¿Dónde le pondría a tu mamá? Aquí, aquí, aquí. Reemplazando a you. Exacto. Bueno, aquí le vamos a dibujar a la mamá, ¿ok? Ok, esta sería la Ok. mamá. Entonces Ya. aquí pondría your Mother. Y en clases anteriores habíamos visto que el auxiliar para your mother, o sea, para la tercera persona, era does. Does, ¿ok? Recordando, does era el auxiliar para la tercera persona, para ella, para your mother. ¿Ok? Y la pregunta quedaría, where does your mother live? ¿Qué tal ahora si cambiamos algo? ¿Qué tal si a nuestra mamá vamos a preguntar algo más de nuestra mamá? Ya no digamos dónde vive. Okay. ¿Qué tal si preguntamos dónde trabaja? ¿Cómo cambiaría esta oración para decir dónde trabaja tu mamá? En vez de live, work. Ajá. Lo único que tendría que cambiar es el verbo Work. work. ¿Y cómo quedaría la oración? Where does your mother Very work? Where does Your mother your mother work. Okay. Yes. Very good. ¿Qué tal si hacemos otro ejemplo? Ok, ya no le pongamos a your mother. Pongamos aquí un nombre. Ok. ¿Qué tal si ponemos Daniel? Ok. Okay. Aquí Yes. vamos a poner el sujeto de la oración, pero ahí ya le tendríamos que cambiar esto, ¿verdad? Yes. Ok. Ya no sería así. Entonces aquí voy a poner Daniel. Daniel, ok. ¿Qué auxiliar le puedo poner a Daniel? Si tú recuerdas cómo hacer esto. Do o does? Does. Does, porque es la tercera persona, ¿verdad? Yes. Singular. Does. Ahora, ¿cómo diría yo en inglés? ¿Con quién vive Daniel? Who does Daniel Ajá, live? aquí tendría que poner who. Miren, aquí van Yes. todas estas palabritas que tienen WH. Who does Daniel Live. live? ¿Y dónde le dejo el con? Porque diría, ¿con quién vive Daniel? With. With. Ajá. Who does Daniel live with? Tú te darás cuenta que para hacer una information question, el orden de todas las palabras es el mismo. Yes. Yo lo único que tengo que tener mucho cuidado es en localizar este sujeto. Es muy, Yes. muy importante. Hagamos el último ejemplo antes de irnos al siguiente tema. Okay. ¿Cómo dirías en inglés? Okay, ¿cómo dirías? ¿Dónde o no? ¿Qué te gusta? ¿Cómo dirías en inglés qué te gusta? What do you like? Ajá. Aquí el sujeto de la oración sería you. ¿Qué te gusta a quién? A ti, el sujeto de la oración. Yes. ¿Qué auxiliar necesito para ti? ¿Te acuerdas? Do. Do. ¿Ok? Aquí sería What? what. What y el verbo Like. like. Y aquí podremos ponerle otra cosa. What do you like to eat? Podemos poner what do you like to eat. Ok, haciendo un recuerdo, un recuento de lo que habíamos visto en la unidad 5 es que para formar una oración, una pregunta, es muy importante identificar el sujeto de la oración. Y recuerden, en capítulos anteriores habíamos visto que los auxiliares do y el auxiliar does se los utiliza, si es singular voy a utilizar does, si es plural voy a utilizar do o para la primera persona también. Como habíamos recordado, no se olvide, es siempre el mismo orden de las oraciones. Lo que ustedes quieran preguntar lo pueden realizar a través de esta forma. Es súper, súper fácil. Ok, otro tema que habíamos revisado es cómo hacer preguntas con esta palabrita, how often. Así que vamos a verlo a continuación. Ok, esta preguntita era muy, muy, muy sencilla. How often. ¿Tú recuerdas qué significa esa palabra, Cintia? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? O bueno, como decimos también, cuán a menudo. En español podría significar cuán a menudo. Y vamos a hacer algunas prácticas con lo que vemos en pantalla. Okay, let's practice. Question number 1. How often do you watch TV? Every day. Aha. Question number 2. How often do you go to the gym? Never. Y eso es lo que nos dice pues el elefante que está ahí. Okay, let's practice once more. Yeah. How often do you watch TV? Every day. How often do you go to the gym? Never. Never.
Ok, y vamos a practicar esta palabrita, how often. Vamos a hacer más ejercicios en el pizarrón. Súper fácil. Y pues la estructura que ustedes estábamos viendo anteriormente en los ejercicios es la misma. Si ustedes se dieron cuenta, la primera palabra era where, otra era what, otra era who. Lo que tenemos que hacer es ubicar esta palabra especial, how often, al principio, ¿ok? Y vamos a poner así. Oops, sorry. Ok. How often do you, el verbo que teníamos ahí, watch TV. Ok. Y de esta, al igual que el ejercicio anterior, podemos derivar muchos ejemplos. Ok. Recuerden, lo importante es identificar este sujeto de aquí. Ok. Y vamos a hacer más ejemplos. Ok. Vamos aquí a ponerle a girl, yes. Ok. Con ese ejemplo, Cintia, ¿cómo me dices cuán a menudo tu mamá sale con sus amigos? ¿Cómo quedaría? How often Ajá. does your mother go out with your friends? Ok, how often Does, does. ¿Por qué does? porque es tercera persona. Yeah, how often does Your mother your mother, go out with ajá, verbo, aquí sería verbo. go out out, with her friends. yeah, with her, ya no me acuerdo. Friends. Okay. How often does your mother go out with her friends? Vamos a hacer otros dos ejemplos más. Okay. ¿Cómo dices, por ejemplo, cómo me preguntarías a mí, cuán a menudo me cepillo los dientes o cada cuánto me cepillo los dientes? ¿Cómo quedaría? How often How often do you do you, brush your teeth? okay, brush your Teeth. okay, teeth? Okay. Es la misma estructura en todas, ¿verdad? Okay. Y yo puedo pasar toda la tarde, obviamente, haciendo Yes. ejercicios con how often, how often. ¿Qué tal si hacemos el último? Okay. ¿Cómo decimos, por ejemplo, cuán a menudo o cada cuánto Daniel se baña o se ducha? ¿Cómo quedaría? How often Ajá, sería how often does does, porque estoy hablando de él. Daniel, How often does, Daniel okay, Daniel take a shower? take A shower. a shower? Ok, ustedes pueden jugar y poner los verbos que ustedes quieran, las personas que ustedes quieran. Y hemos visto esta palabra how often, que significa ¿Con qué frecuencia? con qué frecuencia. Ok, y para responder a esta pregunta, how often o how often, como ustedes quieran pronunciarlo, Yes. ok, tenemos el siguiente tema que era adverbios de frecuencia. Esta es la pregunta, how often, con qué frecuencia tú haces tal cosa. Para responder, pues vamos a ver algunas palabras que vimos en la unidad 5. Vamos a ver. Okay, I have some frequency adverbs there. Okay, let's practice the example. Okay. I always eat breakfast. Let's repeat. I always eat breakfast. I'm sorry. I always eat vegetables. Sorry. Yes. I always eat vegetables. Aha. I hardly ever eat fast food. I hardly ever eat fast food. Aha. I never drink coffee. I never drink coffee. Let's practice once more. Okay. I always eat vegetables. I always eat vegetables. I hardly ever eat fast food. I hardly ever eat fast food. I never drink coffee. I never drink coffee. Y tenemos 3 adverbios de frecuencia ahí. Always, ¿qué te acuerdas que era always? Siempre. Ajá, hardly ever Casi nunca. and never. Nunca. Y esos son algunos adverbios. Pero vamos a responderlos, ¿ok? Aquí en nuestra pizarra vamos a realizar unos ejercicios, ¿ok? ¿Te parece? Yes. Ok. Y vamos a hacer una pregunta, ¿ok? Hagamos solo una pregunta con how often. How often? Ok. Y yo te voy a hacer la que habíamos visto en la diapositiva del elefante. Te voy a preguntar. Okay. How often do you watch TV? How often do you watch TV? I
always watch TV. Oh, you always watch TV. Ah, ok, y aquí tengo una. I always watch TV. Yes. Ok, ahora quiero que me pregunten a mí. How often do you watch TV? Ok, para ser honesto, to be honest, I sometimes watch TV. Okay. I sometimes, ¿te acuerdas que era sometimes? A veces. I sometimes watch TV. Y ustedes en Yes. casa, how often do you watch TV? Never watch TV. Espero que vean siempre, pero cuando vean Talk, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, ¿qué tal si vamos a ser un poquito más específicos? ¿Tú recuerdas cómo dices 2 veces a la semana o 1 vez a la semana? Ese era un vocabulario que también habíamos visto en la unidad 5. Yes. Twice a week. Very good. Ese es uno. Entonces quedaría I watch TV Twice a week. twice a week. Yes. Twice a week. Ok, twice a week significa Dos. 2 veces a la semana. ¿Qué tal si ahora le aumentamos más? Okay. How often do you watch TV? I watch TV more. I watch TV. How about 5 times a week? Yes. I watch TV 5 Times a week. times a week. Ok, y vamos a resumir los adverbios de frecuencia que habíamos visto y algunas expresiones adverbiales pues que también nos indican frecuencia. Yes. La primera era esta y le voy a poner en la parte de aquí. Always. ¿Tú recuerdas que era always? Siempre. Ajá. Después teníamos Usually. usually. Luego bajábamos a often. Often. Ajá. Luego and teníamos Sometimes. sometimes. Yes. Hardly, Hardly ever. hardly Yes. ever. And never. Hardly ever. And Never. never. Sorry, never. Yes. Y estas eran expresiones que nos ayudaban a responder esta pregunta. How often do you watch TV? Always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, hardly ever, casi nunca, never, nunca. Y había otro tipo de expresiones que nos eran más específicas en cuanto a expresar frecuencia. ¿Ok? Aquí ya nos había dado un poquito de información Cintia al decir twice a week. Y es súper, súper fácil. Lo único que tienen que decir es, por ejemplo, ustedes pueden decir one time a week, for example. Una vez a la semana o Yes. once a week. Pueden decir 2 times a week. Sería 2 veces a la semana. Yes. ¿Cómo diría 3 veces? Three. Ajá, Three sería times a 3 week. times A week. a week. Y puedo pasarme toda la tarde poniendo más. La última, ¿cómo diría 20 veces a la semana? 20 times a week. 20 o 20 Times a week. times a week. Ok. Y esas eran pues los adverbios de frecuencia y expresiones adverbiales que nos ayudaban a contestar esto de how often. Vamos a ver el último tema que habíamos revisado en la unidad 5. Y era para hablar de gustos y disgustos. Y teníamos algunas palabritas, era love, can't stand, and like. Y vamos a recordar esto un poquito. Ok, let's practice the example. Okay. We love cartoons. We love cartoons. We can't stand soap operas. We can't stand soap operas. But we like documentaries. But we like documentaries. Let's repeat again. Okay. We love cartoons. We love cartoons. Okay. We can't stand soap operas. We can't stand soap operas. But we like documentaries. But we like documentaries. Very good. Entonces vamos a hacerlo muy rápido para que ustedes recuerden en casa cómo hablar de gustos y de disgustos. Para hablar de gustos voy a hablar de esto. Likes. Y aquí voy a decir Dislikes. dislikes. Y la palabra base para likes es como esta. Yes. Like. Like. Pero tengo una palabra un poquito más fuerte que like. Really like.
Y hay una mucho más fuerte para really like, es love. Love. Vamos a ver a dislikes. Lo contrario de like es don't Like. like. Lo contrario de really like sería este, can't stand, que significa no soporto. Y love, lo contrario es Hate. hate. Súper fácil, lo que voy a hacer es poner en estos de aquí el primer pronombre personal I y al igual de acá el primer pronombre personal I. Yes. Y pueden poner lo que ustedes se imaginen aquí, lo que ustedes quieran. Sorry, I missed the E here. Ejemplo, si ustedes quieren hablar que les gusta la pizza, por ejemplo, podrían decir I like the pizza. I like pizza. Pero si a ustedes les encanta la pizza, y dicen que está súper, súper rica la pizza, ¿cómo dirían? I really like pizza. I really like pizza. Pero si ustedes mueren por la pizza y, o sea, no se aguantan un día sin pizza, ¿cómo quedaría? I love pizza. I love pizza. Ok, entonces, este es más fuerte que todos. I love. I love. Pero ¿qué tal si a ustedes, por ejemplo, no les gustan los vegetales? ¿Cómo quedarían? I don't like vegetables. I don't like vegetables. Yes. Ok, si no soportas los vegetales, o sea, si comes un poco de vegetales y de una vas al baño, ¿cómo quedaría? I can't stand vegetables. I can't stand vegetables. Yes. Ok, pero si detestas, odias los vegetales, ¿quedaría? I hate vegetables. I hate vegetables. Resumiendo, para hablar de gustos, like, really like o love. Para hablar de disgustos, don't like, can't stand, And hate. Yes. Yes. Bueno, y eso fue los temas principales que habíamos visto en la unidad 5. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, escríbanos a la dirección que les va a aparecer ahorita en pantalla. Que pues, ¿en dónde nos pueden localizar? En YouTube, a través de Talk UTV, Talk UTV. Y escríbanos cualquier duda, cualquier pregunta y también agradecimiento como lo han hecho. Muchas gracias a todas esas personas a través de talk@utn.edu.es. Thank you very much. Thank you very much for being here with us. Okay, Cynthia, okay, it was really nice to have you here. Fue muy chévere tenerle a Cynthia aquí y a todos ustedes que nos están acompañando a través de UTV. Así que nos vemos el próximo programa. See you soon. Have a good day. Bye bye. Sí.